La galaxia, una vez unida bajo la imponente influencia de la Federación Galáctica, era un extenso imperio de paz, comercio y destreza tecnológica sin igual, pero esa paz era una frágil ilusión sostenida por la cuidadosa gestión de vastas estructuras de poder. Todo se derrumbó en un instante. Ocurrió lo impensable. El eje central de la Federación, la enorme estación conocida como el Nexus, fue destruida. En un momento se alzaba como el corazón de la galaxia, sus relucientes agujas eran un símbolo del poder de la Federación, y al siguiente no era más que una dispersión de DEBV. Sin advertencia, sin explicación, solo la repentina y catastrófica explosión del Nexus, que envió ondas de choque a través de la galaxia y encendió una tormenta de fuego del caos. La destrucción del Nexus fue el primer dominó en caer. La red de rutas comerciales intergalácticas, una de las cuales era administrada sin problemas por la vasta burocracia de la Federación, colapsó. Las comunicaciones planetarias se oscurecieron. Sistemas enteros se hundieron en la anarquía sin el control centralizado de la Federación. Las innumerables facciones de especies que dependían de su estabilidad comenzaron a fracturarse. Una vez que los grandes imperios tan confiados en su dominio de repente se encontraron luchando por sobrevivir, y aquellos en los márgenes de la galaxia, las especies ignoradas y olvidadas, se encontraron en una posición que nunca habían imaginado. La humanidad era una de esas especies una vez descartadas como insignificantes e irrelevantes por las razas poderosas, pero mientras los grandes imperios de la galaxia se tambaleaban a raíz de la destrucción del Nexo, los humanos prosperaron en el caos, habían estado aislados durante mucho tiempo en los márgenes de la galaxia, lejos del epicentro de la política galáctica. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era una reliquia olvidada, se consideraba un mundo muerto, sus colonias se dispersaron por las estrellas, su comunicación con el centro se cortó durante mucho tiempo, pero este aislamiento le dio a la humanidad algo que sus vecinos no tenían: adaptabilidad, resiliencia y el impulso para sobrevivir. Cuando los primeros informes de la destrucción del Nexo se filtraron a través de comunicaciones fragmentadas, la humanidad reaccionó rápidamente. No tenían otra opción sin el marco galáctico que había mantenido la paz durante mucho tiempo. Se abrió un vacío de poder, los sistemas que alguna vez estuvieron protegidos por las flotas de la Federación se volvieron maduros para ser tomados y la humanidad estaba preparada para aprovechar esa oportunidad. En los confines más lejanos de la galaxia, un pequeño pero decidido grupo de naves de guerra humanas se reunió bajo el estandarte del general Aiden Creel, un feroz líder que se había ganado una reputación por su brillantez táctica durante el aislamiento de la humanidad. Creel, aunque todavía no era una figura galáctica, sabía lo que el resto de la galaxia no entendía. La supervivencia no se trataba de quedarse de brazos cruzados en las ruinas del antiguo orden, se trataba de apoderarse del futuro bajo su mando. La flota emprendió un rumbo audaz hacia el sistema estelar abandonado de Androma Prime, un mundo que alguna vez fue próspero y ahora se ha dejado pudrir tras el colapso del Nexo, pero Creel vio potencial allí: antiguos escondites de armas, tecnología perdida y una posición estratégica en el sudeste galáctico. Las naves humanas llegaron al sistema abandonado con poca resistencia. Los gobernantes anteriores, un imperio ahora disuelto de alienígenas insectoides, conocidos como los Batachad, no dejaron más que ruinas a su paso. Sin embargo, fue aquí donde se produciría el primer ataque de la humanidad con los restos de las flotas Ratak dispersas o destruidas. La humanidad tomó posesión del puerto espacial Androma Prime, asegurando el sistema en cuestión de días. De naves de guerra humanas izando sus estandartes sobre los restos destrozados de un antiguo imperio, enviaron un mensaje a través de la galaxia. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba comenzando a dominar. Las fuerzas de Creel, aunque pequeñas en número, estaban atacando con precisión utilizando las tecnologías avanzadas recuperadas que habían desarrollado en secreto durante su aislamiento. Esta victoria, pequeña pero simbólica, envió ondas de choque a través de los poderes fracturados de la galaxia. La humanidad ya no era solo una especie olvidada, era una fuerza a tener en cuenta. A medida que se desarrollaban los primeros días después del colapso, la galaxia comenzó a darse cuenta de que el viejo orden había desaparecido para siempre. La lucha por el futuro había comenzado y el ascenso de la humanidad era inevitable. El trono roto una vez estuvo en manos de la Federación. Ahora yacían en pedazos, pero en esas ruinas la humanidad encontraría los pedazos de su propio imperio. La inesperada victoria de la humanidad en Andera Prime envió una onda a través de la galaxia como el primer trueno antes de una tormenta. Lo que una vez había sido descartado como una especie francesa ahora parecía una fuerza capaz de dar forma al futuro, pero no todos vieron el ascenso de la humanidad como una señal esperanzadora en los restos destrozados de los viejos poderes galácticos. Una sensación de miedo y sospecha comenzó a agitarse en las semanas posteriores a la conquista de Andrómeda Prime. Las fuerzas del general Aiden Creel presionaron para asegurar los sistemas vecinos con precisión táctica,
Pero el universo era un lugar mucho más peligroso de lo que la humanidad jamás se había imaginado. Los poderes restantes de la galaxia, particularmente el vasto dominio, la coalición Ilgar y el Freehold Stellar, habían comenzado a restablecerse a raíz del colapso. Estaban rotos, pero no eran débiles. La pregunta ahora era cómo responderían a esta nueva ambición humana. El vasto dominio Tur, un imperio una vez poderoso de estrategas calculadores fríos, fue el primero en reaccionar. Los espías se infiltraron rápidamente en las filas humanas monitoreando cada movimiento, cada maniobra estratégica que hacían las fuerzas de Krell. Al principio subestimaron la capacidad de la humanidad. Los vastos Ter creían que los humanos no habían sido probados y eran nave, pero a medida que la flota de Krell se expandía hacia nuevos sistemas, capturando recursos críticos y fortaleciendo la posición de la humanidad, esa subestimación se convirtió en preocupación. Para empeorar las cosas, la rápida expansión de la humanidad y la creciente fuerza de la coalición de Krell comenzaron a atraer la atención de los Altar, una raza de seres dotados que una vez habían gobernado vastas franjas de la galaxia. Los Altar eran una especie misteriosa con poderes que podían deformar el tejido de la realidad misma. Su aparición en la escena galáctica una vez había anunciado el colapso de imperios enteros y su repentino interés en la humanidad fue tanto una bendición como una maldición. Los Altar extendieron una oferta a la humanidad, una alianza incómoda basada en el beneficio mutuo. La flota humana había realizado ataques estratégicos en los antiguos archivos Altar, descubriendo conocimiento que podría hacer avanzar su tecnología exponencialmente. El rápido dominio de la humanidad de las tecnologías avanzadas, las armas y las naves no habían pasado desapercibidas. Los Altar, siempre tan calculadores, reconocieron que una alianza con la humanidad podría inclinar la balanza del poder a su favor. Sin embargo, Krell, siempre cauteloso, era cauteloso. Los Altar eran enigmáticos y propensos a la manipulación. Su influencia psiónica era omnipresente y sutil, pero desesperada por mantener el impulso. Krell aceptó la oferta sabiendo que su flota no podía enfrentarse sola a los poderes restantes de la galaxia. La decisión de aliarse con los Altar fue una apuesta, pero antes de que Krell pudiera evaluar completamente las consecuencias, llegó la primera prueba. El vasto dominio, al enterarse de la alianza de la humanidad con los Altar, movilizó sus fuerzas para atacar. La vasta flota, una vasta armada de elegantes naves de guerra y expertos estrategas lanzó un ataque sorpresa contra una de las posesiones más estratégicas de la humanidad, el cinturón de asteroides alrededor del Urer 7, un mundo rico en minerales que se había convertido en un punto de suministro crítico para las fuerzas de Krell. La batalla fue brutal. Las fuerzas de la humanidad, aunque bien coordinadas e innovadoras, no estaban preparadas para todo el poder de los T. Krell había anticipado algunas resistencias, pero la ferocidad del vasto asalto Ter se tambaleó en cuestión de horas. Las fuerzas de Krell estaban atrapadas en una lucha desesperada por la supervivencia. La flota humana, más pequeña pero más rápida, contraatacó con el ingenio y la tenacidad por los que la humanidad se había hecho conocida. Cada nave humana estaba equipada con armas recuperadas, sistemas modificados y sorpresa táctica que les permitía golpear duro y rápido, pero no fue suficiente. La vasta flota reforzada por números superiores y tácticas avanzadas comenzó a hacer retroceder a la humanidad. Krell, en un intento desesperado por cambiar el rumbo, llamó a los Altar en busca de apoyo. Su respuesta fue inmediata. A través de su destreza psiónica, los Altar interrumpieron vastas comunicaciones, creando confusión y miedo entre la flota del dominio. Pero esta no era una solución simple. La interferencia de los Altar solo insinuó el vasto poder que podían ejercer y la humanidad tuvo que preguntar a qué costo en el caos que la batalla rin un momento crucial, una gran nave insignia, comandada por el astuto almirante Sword, apuntó a la nave insignia de Krell, la Obsidian Dawn. Las dos fuerzas se enzarzaron en un enfrentamiento mortal. El destino de la batalla descansaba sobre los hombros de Krell, pero la gran flota había subestimado una cosa, la voluntad de la humanidad de sobrevivir. En el último momento, Krell ejecutó una maniobra audaz utilizando el cinturón de asteroides para proteger su flota mientras lanzaba una contraofensiva sorpresa. Los enormes Terry se vieron obligados a retirarse, aunque la humanidad sobrevivió a la batalla. Estaba claro que la guerra apenas comenzaba. Krell lo sabía. La victoria tuvo un costo. Los enormes Terry no olvidarían la derrota y la participación de los Alur solo había profundizado la complejidad de la situación. El ascenso de la humanidad ya no era una cuestión de supervivencia, se había convertido en una rebelión contra los restos del antiguo orden, una rebelión que los obligaría a elegir aliados con cuidado y hacer sacrificios que nunca habían imaginado. La galaxia estaba observando. La chispa de rebelión de la humanidad había encendido un fuego y ahora no había vuelta atrás. La victoria en Lorer había demostrado que la humanidad podía enfrentarse a las fuerzas más poderosas de la galaxia, pero había tenido un alto coste.
Las fuerzas de Krell estaban al límite, sus flotas maltrechas y las frágiles alianzas que la humanidad había forjado empezaban a mostrar signos de tensión. La necesidad de la humanidad de una base de operaciones más fuerte se volvió innegable. Necesitaban la Tierra no solo como símbolo de su pasado, sino como una fortaleza para asegurar su futuro. La Tierra, que durante mucho tiempo se creyó abandonada e irrelevante, había permanecido prácticamente intacta desde el colapso de las potencias galácticas centrales. La antigua Federación la había visto una vez como un mundo olvidado e insignificante en el borde de la galaxia. Después de siglos de abandono, el planeta se había convertido en un mito. Las raíces de la humanidad, pero solo un recuerdo lejano para aquellos en el centro galáctico. Pero el general Krell lo sabía mejor. La Tierra no era solo un símbolo, era el corazón de la humanidad, la cuna de la civilización y el ingenio, el mismo planeta donde los humanos habían desafiado por primera vez las probabilidades para conquistar las estrellas. Ahora, con la galaxia y la agitación, la Tierra podría ser el santuario de la humanidad, su punto de reunión. Era hora de regresar. La primera flota expedicionaria de la humanidad era pequeña pero potente y llegó al sistema Saúl después de semanas de tensa preparación. Cuando la flota de Krell entró en el sistema, la tripulación del Don de Obsidiana apenas podía creer lo que veían. La Tierra no era el estéril Dead Planet que la galaxia había imaginado que todavía estaba viva. Su atmósfera se había despejado del smog que una vez la contaminó. Sus océanos y bosques se regeneraban lentamente después de siglos de abandono. El planeta estaba intacto, un mundo lleno de potencial esperando ser reclamado, pero la Tierra no era el único mundo en el sistema. Cuando la flota de la humanidad se acercó, descubrieron rápidamente que el sistema Saúl no estaba tan abandonado como esperaban. Una flota de naves extranjeras desconocidas e inquietantes estaba estacionada cerca de Marte. Estos eran los Cianos, una raza alienígena despiadada conocida por su implacable impulso de conquistar y consumir. Habían seguido los movimientos de la humanidad desde lejos y ahora habían venido a reclamar la Tierra misma. Los Cianos habían sido durante mucho tiempo el terror del borde exterior de la galaxia. Sus brutales el imperio se expandía a un ritmo alarmante, su flota era vasta y poderosa, sus naves de guerra estaban construidas para la eficiencia y la destrucción, no tenían ningún interés en la diplomacia, los sirios eran conquistadores, y ya habían puesto sus miras en la Tierra. El corazón de Krell se hundió cuando vio las naves Citan en órbita, sus siluetas oscuras proyectaban sombras sobre el planeta azul, sus opciones eran limitadas, la humanidad todavía se estaba recuperando de sus recientes batallas, su flota se debilitó y se dispersó, una confrontación directa con los cianos sería un desastre, pero Krell era un estratega, no dejaría que el miedo impulsara sus decisiones, ordenó a su flota que entrara en una formación defensiva, manteniendo su posición más allá de la órbita de la Tierra al mismo tiempo que envió una comunicación a los sirios ofreciendo un alto el fuego. El mensaje era simple, pero tenía un filo afilado, la Tierra era el hogar de la humanidad, y no dejarían que ninguna raza alienígena la reclamara. La respuesta de los cianos llegó rápidamente y con una finalidad aterradora. El comunicado de los cianos Ander, conocido como el Señor de la Guerra Corin, transmitió un mensaje propio que goteaba malicia. La Tierra es un premio que vale la pena reclamar. La voz de Corin retumbó sobre la calma, y si tu especie se niega a ceder, la tomaremos por la fuerza. La amenaza era inconfundible. La guerra era inevitable mientras la flota citana se preparaba para avanzar. Krell tomó una decisión audaz, no esperaría que el enemigo atacara primero. Tomaría la iniciativa y mostraría a la galaxia que la humanidad nunca retrocedería. Krell ordenó a su flota que se enfrentara a los cianos en un ataque sorpresa usando los peligros naturales del sistema Saúl a su favor con la Tierra como su premio. Los cianos subestimarían la tenacidad de la humanidad y la feroz protección que tenían por su hogar. La batalla estalló en el vacío del espacio. Las naves de guerra citanas eran enormes, estaban fuertemente blindadas y erizadas de armas, pero las naves de la humanidad, aunque más pequeñas y menos avanzadas, eran ágiles e ingeniosas. Krell usó el cinturón de asteroides alrededor de Marte para crear una emboscada que atrajo a los sirios a una trampa mortal. Sus fuerzas, usando ataques rápidos y tácticas de guerrilla, atacaron el corazón de la flota citana. La batalla duró horas, pero la tenacidad y adaptabilidad de la humanidad comenzaron a inclinar la balanza. La nave insignia de Krell, la Don de Obsidian, tomó la delantera cargando a través de la flota citana y paralizando su nave de mando. Los cianos, no acostumbrados a una resistencia tan feroz, vacilaron. Su flota se vio sumida en el caos. Fue una victoria reñida, pero la humanidad había reclamado su primer gran triunfo en la defensa de la Tierra. Los sirios, aunque no completamente derrotados, se vieron obligados a retirarse por primera vez en siglos. La humanidad había demostrado su fuerza no solo en la supervivencia sino en la voluntad de proteger su hogar.
Mientras Krell estaba en la cubierta de mando mirando a la Tierra, el peso de la victoria se asentó. Esto era solo el comienzo. La galaxia aún no había visto de lo que era capaz la humanidad. La guerra por el futuro había comenzado y la humanidad estaba lista para luchar por su lugar entre las estrellas, pero cuando los sirios se retiraron, Krell no pudo evitar la sensación de que su encuentro era solo el primero. De muchos más vendrían y el ascenso de la humanidad al poder estaría escrito en las estrellas. La victoria sobre los sirios en el sistema Sa había solidificado la determinación de la humanidad. La Tierra ya no era solo un recuerdo lejano, era la piedra angular de su futuro. Imperio, pero asegurar la Tierra era solo el comienzo. Para ascender verdaderamente al poder, la humanidad necesitaba establecer su influencia en toda la galaxia, y el primer paso era tomar el control de los mundos centrales, el denso grupo de sistemas que una vez habían sido el centro del poder de la Federación. Los mundos centrales eran una región muy disputada, hogar de innumerables especies alienígenas y facciones políticas. También eran la clave para controlar el resto de la galaxia. Quien gobernara el núcleo tenía los recursos, tecnología e influencia para dar forma a los eventos galácticos. La humanidad no podía permitirse ignorarlo, pero tomar el control no sería fácil. El general Aiden Krell, habiendo defendido exitosamente la Tierra, dirigió su atención al núcleo. Sabía que para ganar la guerra la humanidad necesitaba desafiar a los viejos poderes de frente. El altar, todavía aliado con la humanidad, proporcionó inteligencia invaluable sobre los puntos débiles de la región. Pero el núcleo también fue el hogar de algunas de las facciones más formidables de la galaxia, incluido el vasto dominio, la coalición Ilgar y la colmena Extera, una raza de conquistadores insectoides con un hambre insaciable de expansión. El primer objetivo de Krell fue el sistema fuertemente fortificado de Zeon, un centro industrial que proporcionaba armas y suministros a muchas de las facciones en guerra de la galaxia. Los Altos habían controlado durante mucho tiempo el planeta, usando sus recursos para alimentar sus interminables campañas de conquista. Las fuerzas de Krell, aunque más pequeñas y menos equipadas, tenían la ventaja de que los Siora no podían prever la adaptabilidad con Alar Mechanics, ayudando en operaciones encubiertas. La flota de Krell lanzó un asalto sorpresa usando tecnología furtiva y tácticas de golpe y fuga. Las naves de la humanidad desactivaron estaciones de defensa clave y tomaron el control del anillo exterior del sistema San. Los Extera fueron tomados por sorpresa. Sus vastas y extensas flotas de los Altos no pudieron reaccionar lo suficientemente rápido a la humanidad. Los ataques rápidos de Krell, pero la batalla por la canción no estuvo exenta de bajas. Las fuerzas de Krell sufrieron grandes pérdidas a medida que avanzaban hacia el corazón del sector controlado por Citera. Extera luchó con la ferocidad de una especie que valoraba la fuerza por encima de todo. Los guerreros insecto invadieron las tropas de la humanidad en una brutal exhibición de ataques coordinados. Cada centímetro de terreno fue disputado con el tipo de violencia salvaje que la humanidad aún no había encontrado en su ascenso. Sin embargo, Krell no era de los que daban marcha atrás en su liderazgo, y la unidad de sus fuerzas cambió el rumbo. Hizo uso del entorno para cambiar el rumbo, atrayendo a las fuerzas de Citera a un campo de asteroides inestable donde sus naves más grandes podían maniobrar de manera efectiva. La estrategia fue un éxito después de semanas de agotador combate. La humanidad finalmente aseguró San. La victoria en San resonó en toda la galaxia. La humanidad había tomado una pieza clave del núcleo y el mensaje era claro. La humanidad estaba aquí para quedarse, pero Krell sabía que los mundos del núcleo estaban lejos de ser seguros. El dominio más vasto ahora era plenamente consciente de la creciente fuerza de la humanidad. Movilizó a sus flotas ansiosas por desafiar a los advenedizos. En un golpe de genio, Krell se movió para consolidar su posición en el núcleo al atacar la posesión más preciada del Vas, la Forja Eliana, una antigua instalación donde los Vas construyeron sus naves de guerra más poderosas. La forja estaba ubicada en el corazón del núcleo, rodeada por un sistema fuertemente fortificado que los vastos Ter habían pasado siglos perfeccionando. Era un símbolo de su poder, una muestra de su poder industrial. Tomarla destruiría las capacidades militares del dominio y enviaría ondas de choque por toda la galaxia. Las fuerzas de la humanidad, reforzadas por mecánica alar y tecnología alienígena, lanzaron un audaz ataque contra la forja Eliana. La batalla no se parecía a nada que la humanidad hubiera enfrentado antes. Enjambres de enormes naves de guerra Ter construidas con precisión militar descendieron sobre las fuerzas de Krell. El almirante Sword, conocido por sus tácticas despiadadas, lideraba la carga. La flota de la humanidad estaba superada en número y armamento, pero el general Krell tenía un plan. Usó su conocimiento del diseño de la forja para infiltrarse en el vasto centro de comando, lanzando una operación encubierta para deshabilitar sus astilleros e infraestructura clave. Sus fuerzas especiales, ayudadas por psíquicos alar, se movieron a través de los laberínticos pasillos de la forja colocando explosivos y saboteando sistemas críticos de Ikal. Mientras la Basta los se apresuraron a responder, la flota de Krell lanzó un asalto final abrumando las defensas de los dominios con una
Ráfaga de ataques rápidos después de una brutal campaña de 12, la Forja Eliana finalmente estaba bajo el control de la humanidad. Los vastos Harris se vieron obligados a retirarse, sus flotas una vez poderosas se debilitaron severamente. La captura de la Forja no solo aseguró a la humanidad una victoria significativa, sino que también les dio los medios para construir sus propios buques de guerra a una escala sin precedentes. Con esta nueva ventaja, la humanidad ahora podía desafiar al resto de la galaxia en una escala mucho mayor. Pero mientras Krell estaba en el puente del Don de Obsidiana mirando las estrellas, supo que la verdadera batalla recién había comenzado. El núcleo ya no era solo un sueño lejano, estaba al alcance de la humanidad, pero con cada victoria más enemigos se levantarían para desafiarlos. El ascenso de la humanidad era inevitable, pero si podían aferrarse a su poder recién descubierto, estaría determinado por su capacidad para luchar, adaptarse y sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La captura de la fragua Helon marcó un punto de inflexión en el viaje de la humanidad a través de la galaxia. Con los astilleros avanzados de la fragua ahora bajo su control, la humanidad estaba preparada para producir flotas en masa capaces de rivalizar con las mayores potencias de la galaxia. El dominio BTER había recibido un golpe devastador y los mundos centrales habían presenciado de primera mano el ascenso de la humanidad al dominio. Pero a pesar de estas victorias, el general Aiden Krell sabía que las apuestas solo habían aumentado el éxito de la humanidad. Había atraído la atención, algunos bienvenidos, algunos no. El altar, las especies psiónicas que habían sido aliadas de la humanidad desde el principio se habían vuelto más insistentes en su apoyo. Sus dones de fuerza, telepatía y manipulación mental habían sido invaluables en batallas clave, incluida la victoria en Sanila. El sabotaje de la Forja Eliana, pero la confianza de Krell en los altar estaba empezando a desaparecer. Sus motivaciones aún no estaban claras y no podía ignorar la creciente sospecha de que su ayuda venía con condiciones. Sabía que los altar tenían su propia agenda, una que podría no alinearse con los intereses de la humanidad a largo plazo. Mientras debatían cómo manejar la creciente influencia de los altar, recibió un mensaje que cambiaría todo. Una transmisión de los Elar Freehold, un grupo alguna vez neutral de traidores guerreros que operaban en el borde exterior, llegó a su canal de comunicación seguro. El mensaje era contundente: te hemos estado observando, humano. Has dejado en claro que ya no estás luchando solo por la supervivencia. Estás construyendo un imperio, pero no creo que puedas hacerlo sin control. Te ofrecemos una alianza. Los Selar eran una especie formidable conocida por sus brutales fuerzas mercenarias y su vasta red de espías y corredores de información. Aunque no eran un imperio en el sentido tradicional, su poder en la galaxia era innegable. Una alianza con los Selter proporcionarían a la humanidad vastos recursos, redes de inteligencia y experiencia militar, que podrían inclinar la balanza del poder a su favor, pero Krell conocía la reputación de traición de los Selter. Su lealtad era tan fugaz como la fortuna del más alto amargo. Confiar en ellos sería una apuesta. Krell, el pragmático, sopesó sus opciones cuidadosamente. Los altar habían demostrado ser útiles, pero sus ambiciones eran misteriosas. Los Selar, por otro lado, eran predecibles en su crueldad, pero eran un comodín. Podían permitirse hacer un trato con ellos sabiendo que la alianza podría ser efímera e incluso peligrosa. Mientras tanto, el dominio más vasto, aunque paralizado por la pérdida de la Forja Eliana, estaba lejos de ser derrotado. El almirante Sword, el astuto estratega que había liderado la vasta flota en la batalla, ya estaba reuniendo sus fuerzas para una contraofensiva. Los Basser se habían retirado, pero su orgullo no se había roto. Sword estaba reuniendo una nueva coalición de antiguos aliados, y sus ojos ahora estaban puestos en el activo más crítico de la humanidad, la Fuerza Elan. Gas Krell observó cómo cambiaba el equilibrio de poder de la galaxia a su alrededor. Comprendió que se avecinaba una decisión crítica. Helter, el Selar y los restos del vasto dominio pronto convergerían en el imperio recién descubierto de la humanidad. Las alianzas se pondrían a prueba y los enemigos de la humanidad no dudarían en explotar cualquier debilidad. La tensión en el centro de comando de Krell era palpable. Sus asesores habían ofrecido sus opiniones, pero la elección en última instancia recaía en él. ¿Debería fortalecer los lazos de la humanidad con Helter a pesar de los riesgos, o debería arriesgarse a que los Zar forjaran una alianza que podría ser su clave para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Si elegía mal, las ganancias de la humanidad podrían evaporarse tan rápido como se habían ganado. En medio de su contemplación, llegó una nueva transmisión a través de un mensaje críptico que dejó a Krell inquieto. Helter había enviado un enviado diplomático liderado por uno de sus líderes psiónicos de mayor rango para reunirse con Krell en persona. El enviado, un ser llamado Exer, era conocido por su capacidad de mirar hacia el futuro. La humanidad vislumbra lo que estaba por venir, pero Krell había oído rumores sobre Hor. Susurros de que tenía una inclinación por doblegar la voluntad de los demás a la suya.
Krell sabía que el tiempo para la indecisión se estaba acabando, la elección tenía que tomarse. El destino del ascenso de la humanidad dependería no solo de su poderío militar, sino de las alianzas que forjaran en los fuegos de la guerra mientras estaba en el puente del Don de obsidiana mirando las estrellas. Más allá, Krell tomó su decisión de reunirse con Sailor, pero no por desesperación. El futuro de la humanidad no estaría dictado por los caprichos de otra especie. Jugaría el juego del otro, pero solo en sus términos, y si intentaban manipularlo, les mostraría que la resolución de la humanidad nunca podría ser influenciada. La galaxia estaba al borde de otra gran guerra y el general Krell se aseguraría de que la humanidad fuera la que inclinara la balanza. La decisión de Krell de reunirse con Sailor, el Alarshi, fue un riesgo calculado. La humanidad había aprendido por las malas que en esta galaxia el poder se trataba tanto de percepción y diplomacia, ya que se trataba de fuerza bruta, pero Krell sabía que tenía que ser cauteloso. La reputación de los Alur por su manipulación sutil estaba bien documentada, si iban a aliarse con la humanidad. Tendría que ser en sus términos. La llegada del marinero estaba envuelta en misterio. El enviado Altar llegó a bordo de una elegante nave alargada que no emitía ningún sonido mientras se deslizaba hacia la zona de reunión designada sobre la Tierra. La nave era una obra maestra de manipulación de energía Sheik. Su forma cambiaba suavemente como si fuera una entidad viviente en sí misma. Los Altar eran conocidos por sus habilidades psíquicas, pero esta nave era más que una herramienta de guerra. Era un símbolo de su profunda conexión con el tejido de la galaxia. Krell, acompañado de sus asesores más confiables, estuvo listo cuando la nave Altar atracó. La atmósfera en el centro de comando estaba tensa. Cada soldado, cada oficial, sabía que esta reunión podría cambiar el curso del ascenso de la humanidad, para bien o para mal. El destino de su imperio muy bien podría depender del intercambio de unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. La presencia de Zor fue inmediata y abrumador. Cuando el líder Altar entró en la habitación, el aire parecía crepitar con energía. Su apariencia era etérea, casi de otro mundo, su piel translúcida y pálida, sus ojos brillaban con una luz inquietante, cada movimiento parecía deliberado, controlado por las fuerzas sutiles de su mente. Para Krell, no parecía tanto un ser de carne y hueso, sino una manifestación del pensamiento mismo. La voz del general Krell calor resonó en la mente de Krell al pasar la necesidad de palabras habladas. Fue tanto una intrusión como un saludo, como si sus propios pensamientos se fusionaran con los de Krell. El ascenso de la humanidad ha sido impresionante, pero estás parado en un precipicio y tus elecciones determinarán si te elevas como reyes o caes como príncipes. Krell luchó por ocultar su malestar por la intrusión psiónica, centrándose en mantener el control de sus propios pensamientos. Se había enfrentado a numerosos líderes alienígenas, pero ninguno como Sailor. El poder del Altar para llegar a las mentes era un arma peligrosa, una que podía destrozar la voluntad de seres inferiores, pero Krell no era tonto. Había tratado con la manipulación antes y había aprendido a enmascarar sus intenciones bajo un exterior frío y calculador. Sobreestimas tu influencia. Krell respondió con voz firme, aunque sabía que el Altar podía escuchar sus pensamientos tan claramente como sus palabras habladas. Buscamos poder. Sí, pero no es tu poder lo que necesitamos. Ya hemos visto lo que traes a la mesa. Los labios de Zor se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Oh, general, su orgullo es encomiable, pero lo ciega a la verdad. Sin nosotros, caerá. La galaxia ha sido remodelada por fuerzas mucho mayores de lo que puede imaginar. Usted se encuentra en la estela de un orden destrozado. El dominio, la colmena y la coalición no son sus únicas amenazas. Hay otros poderes más antiguos y mucho más peligrosos que se están agitando. Necesitará aliados si espera sobrevivir a la tormenta que se avecina. La mente de Krell corrió. Las palabras crípticas del Altar podrían significar cualquier cosa, pero estaba claro que estaban jugando un juego largo. Sus advertencias crípticas sobre amenazas desconocidas resonaron en su mente. ¿A quién podrían estar refiriéndose? Y, lo que es más importante, ¿podría la humanidad confiar en el Altar? Cuyos motivos habían permanecido en la sombra y enigmáticos. Usted nos quiere. Arrodíllate ante ti, dijo Krell con voz firme, pero no te necesitamos. La humanidad ya ha demostrado que puede levantarse contra probabilidades abrumadoras. Hemos sobrevivido al colapso, hemos derrotado a los océanos, hemos tomado la fragua de Helon. No necesitamos tus juegos, Sailor, y no seremos tus peones. La sonrisa del líder Alar se desvaneció, reemplazada por una intensidad que era casi palpable. Pero lo haces, Krell, tal vez te creas fuerte ahora, pero no tienes idea de lo que hay más allá de tú. Percepción limitada. Hay fuerzas en esta galaxia que ni siquiera yo puedo ver. No somos los únicos mirándote. Las estrellas mismas tiemblan ante la aproximación de algo mucho más oscuro que todo lo
Que enfrentaste la habitación cayó en silencio. Creel podía sentir el peso de las palabras de Sailor presionándolo, y por un momento fugaz la duda se deslizó en su mente. La galaxia era vasta y la humanidad todavía era un poder incipiente vulnerable a fuerzas que apenas entendía. La voz de Zork regresó más fría ahora. Ya tienes una oportunidad de tomar la decisión correcta. El general rechaza nuestra oferta y enfrentarás tu fin sin nosotros. Acéptala y ganarás aliados que pueden sembrar más allá del velo de la realidad misma. Elige sabiamente. La galaxia no es amable con aquellos que actúan por orgullo e ignorancia. Con eso, el líder altar giró su forma brillando mientras caminaba hacia la salida. La mente de Creel era una tormenta de pensamientos conflictivos. Los altar habían dejado clara su posición. Únete a ellos y la humanidad obtendría acceso al conocimiento y al poder que podrían impulsarlos a la grandeza o destruirlos. La puerta de la sala de reuniones se cerró detrás de un marinero. Dejando a Creel solo con sus pensamientos, el peso de la decisión era aplastante. ¿La humanidad haría una alianza con los altar o se enfrentarían solos a los poderes desconocidos que insinuó el marinero? El reloj corría y el destino de la galaxia pendía de un hilo. Los dedos de Creel se apretaron en puños. No era tonto. La galaxia estaba llena de incertidumbre, pero la humanidad ya había demostrado su valor. Era hora de decidir, hora de tomar la decisión que daría forma al futuro para siempre. Los días siguientes. La reunión de Creel con los marineros estuvo llena de tensión mientras el general luchaba con el peso de la decisión que se cernía sobre el futuro de la humanidad. Los altar, a pesar de su poder inquietante y sus amenazas veladas, no eran los únicos jugadores en este juego galáctico. La humanidad ya había demostrado una asombrosa habilidad para sobrevivir contra probabilidades abrumadoras, pero se quedarían solos o se arriesgarían a alinearse con los enigmáticos Alar para asegurar un futuro que de otra manera podría escaparse de sus manos. Creel convocó un consejo de guerra a bordo del Obsidian Dawn, rodeado de sus asesores más cercanos. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el suave resplandor de las pantallas holográficas. Los mapas de los mundos centrales estaban esparcidos por la mesa con los territorios duros de la humanidad, resaltados en R, pero los sistemas vecinos estaban llenos de colores hostiles. Los Bastos no eran la única amenaza. Otras facciones habían comenzado a reunirse sintiendo el potencial vacío de poder creado por el colapso de la Federación. Los Selar han hecho su movimiento, dijo el almirante Darius Balon. Su voz era baja y tenía un toque de preocupación. Han comenzado a provocar disturbios en el borde exterior. Ya no son solo mercenarios. Son un poder de pleno derecho. Si deciden alinearse con la Bastater u otra facción, nuestro control del núcleo podría estar en peligro. Creel asintió con la cabeza con los ojos fijos en la proyección de la galaxia. Su mente daba vueltas con las posibilidades. Los Selar eran un comodín, uno peligroso. En eso tenían los recursos y la inteligencia para desestabilizar a la humanidad. Uno gana duro y no se podía contar con su lealtad. Había considerado su oferta de una alianza, pero la perspectiva de poner el destino de la humanidad en manos de una facción tan volátil lo dejó incómodo. No hay duda de que la Basta Terry tomará represalias pronto. Creel dijo con voz fría. El almirante Sword no dejará que la pérdida de la fragua Helen permanezca. La pregunta es si nos quedamos solos o aceptamos la oferta de los Alur. Su segundo al mando, el coronel Mira Kale, habló. El general, el poder de los Alter es innegable, pero ¿podemos confiar en ellos? ¿Qué quieren con la humanidad? Realmente han ayudado. Nosotros sí, pero el precio de su ayuda podría ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Los ojos de Creed se endurecieron. No tenemos el lujo de rechazar ofertas, Mira, pero tampoco tenemos que aceptar ciegamente. Si nos alineamos con los Alur, lo haremos en nuestros términos. Usaré su poder para darnos una ventaja. Nada más, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Hay otras fuerzas moviéndose en la galaxia y debemos estar listos para ellas. La sala quedó en silencio cuando las palabras de Creel se hundieron. Sus asesores conocían los riesgos. Habían luchado a su lado durante los días más oscuros del colapso y habían llegado a confiar en su liderazgo, pero esto era diferente. Una alianza con los Altar podría empujar a la humanidad al borde del dominio o a su destrucción, y si la advertencia de los Alur sobre fuerzas más oscuras más allá de la galaxia conocida era cierta, la humanidad podría no tener más opción que enfrentarlos. Justo en ese momento, una alerta brilló en la pantalla principal. La división de inteligencia había interceptado una transmisión. Era un desastre encriptado. Edad del vasto dominio 1 que estaba destinado a los ojos del propio Creel. El contenido era escalofriante. Sword se estaba preparando para un asalto masivo, no solo en la forja Eliana, sino en la tierra misma. Tenemos menos tiempo del que pensaba, murmuró Creel apretando los puños. Los Bastos están llegando, y no están solos. Esto no es solo una represalia, es una invasión a gran escala. El rostro de Balon se endureció. Hemos tenido algunas escaramuzas, pero nada como esto.
Necesitaremos refuerzos de los sistemas externos, pero los Elter se están posicionando cerca de nuestras líneas de suministro. Si deciden volverse contra nosotros, la mandíbula de Krell se apretó. Sabía que la situación estaba saliendo de su control. La galaxia estaba al borde de una guerra a gran escala, pero esto no se trataba solo de defender las fronteras de la humanidad, se trataba de demostrar que la humanidad tenía la fuerza y la determinación para forjar su propio destino independientemente de las alianzas o enemigos que enfrentaran. Luchamos primero contra los Bastos. Krell declaró, su voz aguda y resuelta. Nos ocuparemos de los Altar, el Celar y cualquier otra amenaza más tarde. Ahora mismo la supervivencia de la Tierra es primordial. Bajo su mando el Consejo de Guerra entró en acción movilizando flotas y tropas. La humanidad aún no se había enfrentado a un enemigo tan formidable como las fuerzas combinadas del vasto dominio, y Krell sabía que necesitaría cada gramo de su ingenio, astucia y ventaja tecnológica para sobrevivir, pero mientras Krell se preparaba para la batalla que se avecinaba, no podía quitarse la sensación de que algo más oscuro estaba en el horizonte. Las advertencias de Tealar resonaban en su mente, y aunque había elegido alinearse con ellos por ahora, el camino por delante estaba plagado de incertidumbre. Nadie había entendido realmente lo que Sailor quería decir cuando hablaba de poderes más allá del velo de la realidad. ¿Qué eran estas fuerzas oscuras que Altar había insinuado y ya se estaban moviendo contra la humanidad mientras el alba de obsidiana se preparaba para la partida? Krell estaba de pie en el puente mirando las estrellas. La galaxia estaba cambiando y la humanidad, a pesar de todo su progreso, estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Este era el momento que definiría su futuro. Llegarían al poder o serían derrotados. Aplastado bajo el peso de una galaxia que era demasiado vasta, demasiado brutal para conquistar, la guerra por el núcleo había comenzado. Pero la verdadera batalla, la que determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia, aún estaba por desarrollarse. La primera oleada de enormes naves llegó al borde de la órbita de la Tierra. Pocos días después de que Krell tomara su decisión, vinieron y condujeron una línea aparentemente interminable de naves de guerra que descendían de las profundidades del espacio, sus armas erizadas con la promesa de aniquilación. El almirante Sword había lanzado un ataque calculado dirigido a los mundos más vulnerables de la humanidad, pero sus fuerzas subestimaron la determinación del general Krell y la ferocidad del espíritu humano. La batalla por la Tierra no se parecía a nada que la humanidad hubiera experimentado jamás. Los cielos estaban llenos del chillido, rugido de los misiles, el brillante destello de los rayos de plasma y el frío metálico choque de naves de guerra enzarzadas en combate. La flota de la humanidad, aunque más pequeña que el Basser, era más ágil y más ingeniosa. El alba de obsidiana lideró la carga, su casco ardía con fuego como la flota de Krell. Hizo retroceder a las fuerzas enemigas centímetro a centímetro, pero las enormes hadas eran implacables. El genio táctico de Zoro lo había llevado a anticipar las estrategias de la humanidad y se adaptó rápidamente. Oleada tras oleada de enormes naves de guerra descendieron empujando a las fuerzas de la humanidad hacia la última línea de defensa de la Tierra, pero el mando de Krell era inquebrantable. Sus fuerzas lucharon como animales acorralados, impulsados por el conocimiento de que si fallaban aquí, sería el final de todo por lo que habían luchado. Mientras la batalla se desataba, Krell se paró en el corazón de su centro de comando, sus manos apretadas en puños, su mente estaba concentrada en las tácticas y estrategias que inclinarían la balanza a favor de la humanidad. Había esperado una pelea, pero la pura ferocidad del asalto de Zorat fue casi abrumadora. No podemos aguantar mucho más. El almirante general Balon informó. Su voz se tensó. Los más grandes están enfocando todo su fuego en el amanecer de obsidiana. Si no rompemos sus líneas pronto, la mirada de Krell se fijó en la pantalla táctica. Su mente corría. Las probabilidades eran bajas. Los invasores atacaron contra ellos, pero la humanidad había superado probabilidades imposibles antes. No había lugar para la duda. Ahora la elección era simple, o abrirse paso o enfrentar la extinción. Desplieguen los drones Excalibur. Krell ordenó que necesitáramos un ataque decisivo. Láncenlos de inmediato. Los drones Excalibur, diseñados con la última tecnología humana, eran la última línea de defensa. Eran autónomos, equipados con capacidades de sigilo avanzadas y armas poderosas. Si la humanidad pudiera hacer retroceder a la Basta con un ataque bien ubicado, podrían tener la oportunidad de cambiar el rumbo. Los drones eran el arma definitiva de la humanidad, rápidos, precisos y letales. Valen asintió y transmitió rápidamente la orden. Los drones se desplegaron cortando el campo de batalla con la precisión de un bisturí de cirujano. Los Bastos no estaban preparados para un cambio de táctica tan repentino. Sus formaciones flaquearon y se separaron cuando los drones atravesaron sus defensas. Por un momento pareció que la victoria estaba al alcance. Las vastas naves flaquearon bajo el ataque. Sus defensas, una vez irrompibles, se desmoronaron.
Pero entonces, justo cuando las fuerzas humanas comenzaron a creer que la batalla estaba ganada, una nueva amenaza emergió de los rincones oscuros de la galaxia. Una flota de naves de guerra desconocidas apareció en los bordes del campo de batalla. No se parecían a nada que la humanidad hubiera visto jamás, metálicas, elegantes y pulsantes con una energía siniestra. Las naves parecían brillar como si no estuvieran completamente ligadas al plano material. Una voz distorsionada y alienígena llenó los canales de comunicación. Somos los DER, dijo la voz, sus tonos fríos y desapasionados. Se les ha advertido, su existencia será borrada, la galaxia será rehecha. La flota DER, una antigua raza que se creía extinta desde hacía mucho tiempo, había regresado. Sus naves parpadeaban dentro y fuera de fase, sus armas, capaces de deformar el espacio mismo, se habían estado escondiendo en los rincones olvidados del universo, y ahora habían llegado para reclamar la galaxia de aquellos que consideraban indignos. El corazón de Krell se hundió, sabía que algo más oscuro acechaba más allá de los poderes conocidos de la galaxia, pero no había anticipado el regreso de los V. Eran una raza superior, una fuerza tan avanzada que incluso los Altar no podían mirar dentro su futuro, y ahora habían decidido hacer de la humanidad el primer objetivo de su purga cósmica. General, los drones Excalibur están siendo abrumados, Valen dijo urgentemente, no podemos enfrentarlos con nuestra flota actual. Los DER son demasiado poderosos. Allí, antes de que Balin pudiera terminar, la habitación estaba bañada por un destello de luz brillante y cegadora. Cuando los DER lanzaron su primer ataque, el espacio mismo pareció deformarse y retorcerse mientras las armas de los DER destrozaban las naves humanas como papel, reduciendo batallones enteros a nada más que brillantes fragmentos de escombros. La mente de Krell corrió. Esta era la verdadera prueba, la supervivencia de la humanidad. Ya no se trataba solo de derrotar al vasto mundo o asegurar el núcleo, se trataba de enfrentar un poder que estaba más allá incluso de su comprensión. Las advertencias de Altor habían sido correctas, la humanidad no estaba sola en esta galaxia, y ahora, con el destino de la galaxia en juego, la verdadera guerra estaba comenzando en las profundidades del espacio. El amanecer de Obsidiana estaba rodeado por la tormenta del ataque de los DER. Krell estaba en el corazón de todo, ojos estrechando. Las apuestas habían estado más altos, tendrían que luchar no solo por sobrevivir, sino por su lugar en un universo que era mucho más oscuro y más peligroso de lo que jamás habían conocido. La galaxia ya no era solo un campo de batalla, era el escenario de una guerra que definiría el futuro de toda la vida. El ascenso de la humanidad había provocado un incendio, pero ¿serían ellos los que encenderían la transformación definitiva de la galaxia, o serían aplastados bajo el peso de poderes que nunca podrían esperar derrotar? Krell no tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza: la humanidad lucharía y lucharía hasta el último aliento.